de los compañeros vecinos del país, hermano Perú, que han llegado a firmar acuerdos con la protección de la flora y fauna, de la tala ilegal en las fronteras. Pero ahora en este momento hemos firmado un compromiso grande para poder trabajar conjuntamente con ellos y proteger la flora y fauna, ya que es muy importante para la vida humana y para todo el mundo. Nosotros no somos los defensores de la selva, somos la selva que vivimos aquí. Es un gusto estar visitando las comunidades del Ecuador, agradecerles a los compañeros de Causa Sacha por su invitación a su evento. Estamos acá en el Ecuador y me siento contento por toda la acogida, contento por los acuerdos que se firmaron, se firmó el acuerdo de conservar el bosque, conservar los territorios, conservar la flora y fauna, proteger a los no contactados. Y para mí es un honor, me siento contento con todos esos acuerdos que se firmó. Esperemos que entre ambos países no tengamos con esos acuerdos más lazos así entre pueblos, entre comunidades indígenas para proteger ambos territorios, tanto de Perú, de Ecuador, y también proteger las comunidades indígenas como los pueblos aislados, como los llamamos, no contactados, que están en el Perú, que están en el Ecuador también. Uno de los pueblos que tiene la mayor biodiversidad, la defensa propia, su propia autonomía. Nosotros respetamos y estamos aquí apoyando. Frente a eso tenemos a los hermanos peruanos que también se han sumado a la conservación, a la protección, al cuidado de la biodiversidad. Es un macro bilateral entre Perú y Ecuador. Este territorio de Causa Sacha, nuestros pueblos han venido defendiendo desde siempre para que no exista intromisión ni de las petroleras, ni las madereras, ni las mineras. Estamos en la frontera con Perú, el pueblo más conservado. En ese marco hemos presenciado ahora una firma de acuerdo a ambos países, Ecuador y Perú, con nuestros hermanos vecinos. Pero el pueblo que ha vivido aquí siempre ha estado presente y en ese marco han hecho un convenio, un acuerdo de mutuo respeto para defender nuestros territorios.